En este segundo video, como ustedes observan, la tabla está relacionada particularmente con la aplicación directa, ahora sí, de la ley de la conservación de la masa. El mol parte 2, lo que deseo justamente es comprobar en una reacción química que efectivamente la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Como ustedes observan, tengo el planteamiento de una reacción típica de combustión. En este caso se trata de un combustible llamado butano. El oxígeno es el comburente para una reacción de combustión y los dos productos que se obtienen con una reacción de combustión que es perfecta, que son dióxido de carbono y agua. Los números que observamos son conocidos como coeficientes estequiométricos. Y tal como se discutía en el ejercicio o la tarea anterior, una vez que logramos balancear la ecuación de manera que tú puedes contabilizar en reactivos el mismo número de átomos de carbono, de hidrógeno y oxígeno, que el total de los que vas a encontrar para cada especie en productos, podemos proceder a hacer la demostración de la ley de conservación de la masa. Necesitas a la mano tu tabla periódica. Entonces, trabajando para empezar con el butano, debo llenar la celda respondiendo a la información que se me pide a la izquierda, lo que yo deseo calcular, lo que yo voy a estimar. En este caso, voy a empezar por identificar si la sustancia de la que se trata, si de ella puedo expresar su masa atómica o su peso molecular. En este caso, como ustedes observan en las cuatro sustancias, los dos reactivos y los dos productos, todos tienen subíndices, lo cual implica que están presentes más de un átomo. Cuando tengo la unión de dos o más átomos, estoy hablando de moléculas. Por lo tanto, en los cuatro casos, en las cuatro sustancias, tanto en reactivos como en productos, yo voy a tener que determinar el peso molecular. Para empezar con el butano, voy a ignorar el coeficiente, solamente voy a trabajar la fórmula condensada. Esto me dice que tengo 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Si yo voy a la tabla periódica, me doy cuenta que el carbono tiene una masa atómica de 12. Como tengo 4 átomos, tengo un total de 48. Y el hidrógeno tiene una masa atómica de 1. En total tengo 10. Al sumar 48 más 10, obtengo como resultado 58 UMA. Recuerden que la masa atómica en la tabla periódica se registra con unidades de UMA, unidad de masa atómica. Entonces es momento de escribir en mi primer celda la masa molecular del butano. Tengo ya registrada la masa molecular, son 58 UMA. Continúo con mi primera columna, que es como se daría paso al algoritmo de solución. Esto es, primero determinar la masa atómica o la masa molecular. A continuación, yendo hacia abajo, la masa molar. Llenar esta celda es sumamente sencillo. Como tú recordarás, la masa molar tiene el mismo valor numérico que la masa atómica o el peso molecular, pero hay una variación, las unidades. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es que la masa molecular tiene un valor también de 58, solo que ahora la unidad es gramo por cada mol. Esto es, si yo tuviera un mol de butano, la masa que yo tendría que pesar serían únicamente 58 gramos. Ahora bien, ¿cómo completo esta nueva celda? El número de moles. Lo indicamos ya en la parte inicial, que los coeficientes estequiométricos representan el número de moles dentro de la reacción. Por lo tanto, si observamos aquí, el número de moles para butano dentro de la ecuación que ya está balanceada es 2. 2 mol. Ahora bien, si tengo 58 gramos por cada mol, y para poder trabajar la ecuación balanceada, yo utilicé 2 mol,
y estarás imaginando cómo obtener la masa total. Exacto. Si tú multiplicas el número de moles que se te manda a la ecuación balanceada por la masa molar, entonces tú tienes la masa total que deberíamos trabajar en la ecuación estequiométrica con base en los datos que aquí están señalados. Esto es 116 gramos. Completando la primera columna, al final me pide el número de partículas. ¿Cómo obtener el número de partículas? Pues exactamente, para obtener el número de partículas necesitas el número de Avogadro. Y en el número de Avogadro me dice que un mol contiene 6.022 o 6.023, según la fuente, por 10 a la 23 partículas. Un mol. Pero en este caso, si tú te fijas, yo tengo 2 mol. Esto implica que tengo un número mayor que 6.023. De hecho, tengo el doble. Esto es 12.046 por 10 a la 23 moléculas. Como te darás cuenta, el procedimiento es súper sencillo. Ya tengo estimado mi primera parte y entonces, recapitulando el algoritmo, lo primero que debo hacer es el balanceo de mi ecuación. Una vez que ya tengo balanceado y conozco los coeficientes, el orden para resolver es completar la masa atómica o el peso molecular. Transformarlo a masa molar, esto es la masa de un mol. Con base en mi ecuación balanceada y los coeficientes, identificar el número de mol. Tomando en cuenta la masa molar, que me indica cuántos gramos tengo por cada mol, multiplicando por el número de moles, yo tengo la masa total de esta sustancia en la reacción química. Y a partir del número de Avogadro y el número de moles, yo te obtengo el número total de moléculas que están participando en la reacción. Como tú te das cuenta, es un número sumamente grande. Por eso es conveniente trabajar el mol como unidad para medir la cantidad de partículas durante una reacción química. Ahora vayamos con el oxígeno. Mi intención es que tú hagas el ejercicio paso a paso, pero yo aquí ya me adelanté. En este caso, como observas, el oxígeno es molecular, hay 2 átomos unidos, no puedo decir que es oxígeno atómico, entonces voy a obtener su peso molecular. Y si voy a tabla periódica, la masa atómica, la masa de un átomo es 16 UMA, multiplicado por 2, obtengo como resultado el peso de la molécula es 32 UMA. Ahora, con base a la definición de la masa molar representa la misma cantidad que la masa molecular o atómica, pero con nuevas unidades, gramos por cada mol. Esto me dice que en un mol de oxígeno tengo 32 gramos. 32 gramos por cada mol de oxígeno. Si te fijas, un mol de una sustancia y un mol de otra sustancia tienen masas diferentes, aunque en un mol siempre voy a tener 6.023 por 10 a la 23 partículas. Esto se debe a que los átomos tienen masas diferentes, como lo estableció Stanislao Cannizzaro. Ahora bien, en el siguiente renglón, para el oxígeno, tengo que indicar cuántos mol. De nueva cuenta, voy al coeficiente, debido a que la ecuación ya está balanceada, y el coeficiente tiene por valor 13. Así que registro en mi celda este resultado, 13 mol. A continuación, la masa total de oxígeno dentro de la reacción. Aquí tengo ya señalado que son 416 gramos, pero ¿de dónde viene esto? Pues la respuesta es muy sencilla. Si tengo 32 gramos por cada mol y yo tengo en la reacción 13 mol, efectivamente lo que estoy haciendo es una multiplicación. Al multiplicar, la unidad mol se elimina
y tengo como resultado 416 gramos. Para completar el trabajo con el oxígeno, debo calcular para mi ejercicio el número de partículas. Y esto lo logro de una manera muy sencilla mediante una regla de 3. La regla de 3 sería, si un mol contiene 6.023 por 10 a la 23 partículas, entonces 13 mol contiene, y al hacer la regla de 3, mi resultado es 78.199 por 10 a la 23 moléculas, recordando que el oxígeno es diatómico, por lo tanto es molecular. Vayamos con el trabajo del dióxido de carbono y con el agua. Debes tomarte tiempo con tu tabla periódica para validar lo que yo tengo aquí. El dióxido de carbono también es una molécula. Si tú observas, están presentes más de un elemento y del oxígeno tengo 2 átomos según este subíndice. Por lo tanto, al sumar las masas atómicas, 12 del carbono y 16 de cada oxígeno, tengo un total de 44. El peso molecular entonces del dióxido de carbono es 44 UMA. Para el agua hago el mismo ejercicio. La masa atómica del hidrógeno es 1, tengo 2 átomos, esto me da 2 UMA, más la masa de un solo átomo de oxígeno que es 16 UMA. 2 más 16, 18 UMA. Veamos cómo el algoritmo se vuelve algo más sencillo. Porque una vez que yo tengo las masas atómicas o moleculares, es muy fácil definir las masas molares. Solamente voy a cambiar las unidades de acuerdo con la definición de masa molar, la masa en gramos de un mol. Así que la masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos por cada mol, la masa molar del agua es 18 gramos por cada mol. Con base a esta ecuación, porque estoy demostrando la ley de conservación de la masa para la reacción de combustión del butano con oxígeno, en donde se formará después de la combustión dióxido de carbono y agua, entonces para este caso yo tengo, según los coeficientes, 8 mol de dióxido de carbono como producto y tengo 10 mol de agua como producto. La transformación química de estas dos sustancias iniciales que van a irse consumiendo conforme a la combustión, me va a ir generando esta cantidad de dióxido de carbono y agua. 8 mol de dióxido de carbono y 10 mol de agua. Ahora bien, ¿cuántos gramos tengo en total entonces de dióxido de carbono producido? Pues la respuesta es muy sencilla. Si hay 44 gramos de dióxido de carbono por cada mol, es evidente que teniendo 8 mol, la cantidad de dióxido de carbono va a ser mucho más grande. De nueva cuenta, podemos plantear una regla de 3. Si un mol corresponde a 44 gramos, entonces 8 mol corresponde a X gramos, resolviendo el total de gramos, que es la incógnita, para dióxido de carbono es 352. La misma solución para el agua. Hay 18 gramos de agua por cada mol. Y si yo tengo 10 mol, de igual manera planteo mi regla de 3 y te darás cuenta que al hacer la solución, yo lo que obtengo son 180 gramos de agua. Ahora viene algo muy interesante, pero bueno, lo primero. Terminando mi tabla, me piden el total de moléculas. Y entonces voy a hacer el proceso idéntico a los anteriores. Por regla de 3 y con el número de Avogadro, sabiendo que un mol tiene 6.023 por 10 a la 23 partículas, hago mi relación para 8 mol. Sabiendo que el número de Avogadro me dice que un mol contiene 6.023 por 10 a la 23 partículas, hago mi relación para 10 mol. Resolviendo la regla de 3, el resultado es que de dióxido de carbono yo tendría como producto de la combustión 48.184 por 10 a la 23 moléculas y 60.23 por 10 a la 23 moléculas de agua. Hay algo sorprendente aquí. Tal vez ya te hayas dado cuenta. Si tú sumas 116 gramos más
416 gramos, que es la masa de butano y la masa de oxígeno en esta ecuación balanceada, te encuentras con que la suma de estos dos reactivos es de 532 gramos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora bien, ¿qué tal si hacemos la suma para la masa de dióxido de carbono y agua? Ahora tengo 352 gramos más 180 gramos de agua. Exacto, lo adivinaste, la suma es 532 gramos. Lo que demuestra que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. O en el caso de los átomos, tal como lo habíamos discutido en alguna sesión anterior, los átomos no se crean ni se destruyen, solamente se reacomodan para formar nuevas sustancias con nuevas propiedades y nuevas características.